levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya. Muy buenos días, hermanos. Somos la familia Cruz Cárdenas y nos da muchísimo gusto saludarles. Queremos animarlos a mantener la fe en el Señor y a la unidad como creyentes. Si la Iglesia Maranata se mantiene unida y la confianza puesta en Jesús, Dios se manifiesta en nosotros y podremos ser bendición para los demás. Así que los invitamos a alabar a Dios. Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Oremos. Señor, nos presentamos ante ti con alegría. Reconocemos, Señor, que tú reinas y que tú tienes dominio sobre todas las cosas. Recibe nuestra adoración, que lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo. Por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. En su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo. Por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. En su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. En su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. En su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes en esta ocasión nuevamente.
y poder traer delante de usted la enseñanza de la palabra de Dios que en un momento más estaremos buscando explicar para todos ustedes, para todos nosotros, para que a través de ello Dios nos siga mostrando, nos siga enseñando su verdad y podamos de esta manera crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirles entonces que inclinen su rostro ahí donde están y vamos a orar un momento pidiendo que Él nos ayude y nos guíe en este momento. Padre, muchas gracias por la bendición que nos has dado durante toda esta semana. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque eso realmente es lo único que nosotros necesitamos. Tu presencia en cada hogar, tu presencia en cada vida, en cada persona, en cada individuo que, Señor, tú has llamado. Y aún aquellos que tú no has llamado todavía, pero que de alguna manera forman parte ya de ese grupo de hijos tuyos, sin duda alguna. Oh Señor, nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos y podamos a través de esto llegar al conocimiento de ti, oh Señor. Muchas gracias por ello, gracias por tu bendita gracia y amor para nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Voy a pedirles que busquen, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Vuelvo a repetir. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Busquen en sus Biblias y vamos a leer la palabra de Dios en este versículo. No vamos a leer todo el capítulo, que me hubiera encantado que leyéramos todo el capítulo, pero obviamente este tiempo se nos iría simplemente en leer toda esta palabra que es bellísima, que es muy importante para nuestras vidas y de la cual hablaré un poquito más adelante. Entonces, capítulo 10, versículo 12 de Primera a los Corintios, dice de la siguiente manera: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Primera a los Corintios 10, 12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando uno lee este versículo, así, donde está en este pasaje, por supuesto, uno ve lo que está antes y lo que está después de este pasaje, y entonces uno puede ver la razón del por qué está escrito allí. Y curiosamente hablando, como les dije hace unos momentos, no podemos pasar todo el tiempo hablando sobre este pasaje, porque el enfoque que tenemos de este pasaje, aunque tiene mucho que ver con todo este capítulo, realmente queremos ir a un punto central, que es justamente esto: que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, está hablando, por supuesto, la palabra de Dios a los creyentes, tomando en cuenta que hay otras versiones de la palabra de Dios, por ejemplo, en la traducción de lengua actual, porque estuve revisando otras versiones sobre qué decían de este pasaje, y la única que me parece buena y que quiero compartir con ustedes esta mañana es la traducción de la lengua actual. Es el mismo versículo, pero dicho de la siguiente manera: por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Fíjense lo que está diciendo dicho de otra manera, lo mismo que leímos hace unos momentos, es exactamente lo mismo, pero dicho para que nosotros podamos entenderlo. Por eso es el lenguaje actual, ¿verdad? Por eso, que nadie se sienta seguro que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Cuando pensaba en este pasaje, entonces, y en todo este capítulo, pensé en lo que realmente significa la gracia, pero por otro lado tenemos la ley. Entonces, hoy hablaremos acerca de la gracia y la ley. ¿Qué podemos nosotros ver a la luz de este versículo, de este pasaje? Bueno, sin duda alguna podemos ver muchas cosas que vamos a intentar comunicar a ustedes en este momento. No sé cuántos de ustedes han oído este nombre de C.S. Lewis. Es un predicador inglés en tiempo pasado, muy fructífero, con mucha mente, muy inteligente en muchas cosas. No sé si ustedes saben que también de escritos de él vinieron aquellas películas de Narnia, que todos y cada uno de ustedes seguramente vieron, y que seguramente tuvieron alguna enseñanza para nuestras vidas. Bueno, pues él escribió en uno de esos tantos libros,
él escribió uno muy interesante acerca de unas cartas que son dirigidas a un personaje llamado Screwtape. Se trata de la correspondencia ingeniosa entre un demonio aprendiz llamado Woolwood y su maestro Screwtape. Entonces, en un momento dado de esa escritura, de esa carta, Woolwood escribe frenéticamente a su maestro que su víctima se ha ido con el enemigo, a pesar, dice él, de todos los esfuerzos. La pobre alma se ha convertido a Cristo. A lo que su maestro, Screwtape, le contesta: nunca temas, solo convéncelo de que ha llegado. Solo convéncelo de que ha llegado. Qué frase tan interesante, tan importante en verdad. El demonio le dice al otro demonio: solo tienes que convencerlo de que ha llegado. Pero al mismo tiempo, esta frase tiene mucho que ver con nosotros precisamente, mucho que ver con nuestra vida cristiana, mucho que ver con nuestro estilo de vida cristiana. Entonces, Dios en su gracia nos muestra la ley para que nos demos cuenta que no hemos llegado. Esta es la razón de la ley. Fíjense muy bien en lo que le dice el demonio a su discípulo: convéncelo de que ha llegado. ¿Y cuántos de nosotros no estamos convencidos de que verdaderamente ya hemos llegado? Dicho de otra manera, ya somos hijos de Dios, ya Él murió por nosotros, ya le entregamos nuestra vida, ya le dimos todo, supuestamente lo que nosotros deberíamos darle a Él. Entonces, felices y tranquilos, ya está, ya sucedió. Pues interesantemente hablando, déjenme decir algo que creo que nos va a ayudar este momento, este tiempo, para entender un poco más al respecto. El propósito de la ley es convencernos que existe el pecado. Ese es el propósito de la ley y quiero dejarlo muy claro porque creo que es sumamente importante para todos nosotros. El propósito de la ley es simple y sencillamente para que nosotros nos demos cuenta que no hemos llegado. Y usted puede decir esto: pero ¿cómo, pastor? Si ya entregué mi vida a Cristo, si ya di mi vida a Cristo. Sí, pero está la ley, y la ley te dice que todavía no has llegado, porque el propósito de la ley es convencernos que existe el pecado. Es decir, que aunque hemos entregado nuestra vida a Cristo, que aunque le hemos dado a Cristo todo nuestro ser, la ley lo que hace es convencernos de que todavía el pecado sigue existiendo, que aún cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, cuando aún pertenecemos ya a la familia cristiana, el pecado sigue existiendo. Eso no se ha quitado, no se ha borrado, en verdad. Entonces, Pablo le llama a la ley de la siguiente manera: nuestro ayo, dice Pablo. La ley para Pablo es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, dice de la siguiente manera: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados en Él. Ahora usted se estará preguntando: bueno, ¿qué quiere decir eso de ayo? Nuestro ayo. Bueno, déjenme decir que el ayo en aquella época era una persona que ayudaba en la supervisión, era algo así como un tutor que ayudaba en la supervisión que se le daba a los niños en aquel entonces. Una persona que supervisaba a los niños y les enseñaba, les mostraba realmente, probablemente entre lo bueno y lo malo, entre lo que sí debían hacer y lo que no debían hacer. A eso se le llamaba precisamente ayo. Ahora bien, no necesitamos más de un tipo de supervisor.
La ley nos muestra la necesidad de la salvación. Esto es exactamente lo que va a hacer la ley. Por eso ya no necesitamos supervisión, porque si la ley nos está diciendo que simple y sencillamente necesitamos salvación, pues no necesitamos ninguna otra cosa. Él es nuestro ayo. Es decir, cuando usted viola la ley, cuando yo violo la ley, ya lo sé que la violé, ya de antemano lo sé, y nadie prácticamente tiene que decirlo, aunque de alguna manera muchas veces tenemos que ir a decirle a la persona: mira, hiciste esto, fallaste en esto, fallaste de esta manera. Bueno, está bien, ya la ley me lo dijo y aparte tú me lo estás diciendo de nuevo. Bueno, está bien, lo soporto, lo aguanto en cierta manera. Sin embargo, aunque esto es así, que la ley nos muestra la necesidad de la salvación, la gracia de Dios nos provee esa salvación. Fíjense qué interesante. La ley nos muestra la salvación, la necesidad de salvación, pero la gracia de Dios nos provee de esa salvación. Eso es la gracia, exactamente. Entonces, en el Antiguo Testamento todavía ese era aplicable. ¿Por qué? Porque a través del Antiguo Testamento Dios revela en Él mismo su naturaleza y su voluntad. Es decir, en el Antiguo Testamento lo que podemos ver a través de ella cuando lo estamos leyendo y estudiando, dos cosas primordialmente. Número uno es su santidad. La naturaleza santa de Dios es lo que se muestra en todo el Antiguo Testamento. Y por supuesto, no deja de mostrarse también la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que lo que en el Antiguo Testamento, lo que Dios está mostrando es su santidad, y por eso dice: no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, porque lo que está buscando es hombres y mujeres similares a Él. Por esa razón está diciendo: no hagas esto, no vayas allá, no tornes así, no busques esto, porque lo que Él está buscando es algo de su naturaleza, santa, perfecta, pura. Entonces Él quiere que sus seguidores, que sus hijos, vamos a decirlo de esta manera, sean de esa forma. Y por supuesto, a través de esa enseñanza que Él nos da en el Antiguo Testamento, nos está mostrando su voluntad para todos, para la humanidad, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, sus leyes morales y sus directrices son para que nosotros vivamos en ellas, para que nosotros podamos caminar en ellas, por decirlo de esa manera. Pero no podemos ser salvos por guardar la ley. ¿Por qué? Porque según la Escritura debemos confiar en Cristo, en el Mesías. Entonces, todo esto se muestra en el Antiguo Testamento, pero también nos deja ver que prácticamente lo que tenemos que hacer es comenzar a confiar plenamente en Cristo. En el Antiguo Testamento, básicamente todos los que creyeron en el Mesías, en el que había de venir. Eso quiere decir la palabra Mesías, el que había de venir. Nosotros ya hemos creído en el que vino. ¿Por qué? Porque ya vino, ya estuvo aquí, ya caminó, ya anduvo entre nosotros. Por esa razón, como un mapa, la ley nos puede dirigir a Cristo. Todos ustedes, ahora más que nunca estamos utilizando el mapa para buscar calles, para buscar lugares, para buscar, solamente tienes que agarrar tu celular y picarle ahí y vas a encontrar lo que quieras, poner la dirección inclusive y te van a dirigir para que llegues a esa dirección. Ese es un mapa, en realidad. Entonces, la ley lo que hace es exactamente eso, es como un mapa, dirigiéndonos hacia Cristo. ¿Por qué? Porque la ley no es un camino, solo nos dirige. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo, no es un camino, solo nos dirige. El camino es Cristo. Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Solamente nos dirige, como prácticamente un mapa nos dirige. Sabemos, vemos en el mapa dónde, pero el mapa en un momento dado, ahora por medio de la tecnología, sí nos marca el camino hacia cómo llegar a ese lugar donde queremos. Antiguamente no era de esa forma, no había esa tecnología avanzada como la hay el día de hoy, pero aún así podemos afirmar que precisamente la ley no puede hacer eso. Solo nos dirige, es decir, no me lleva, no me muestra cómo debo llegar a Cristo en cierta manera. Solo me dice que lo que estoy haciendo no es bueno, que lo que estoy haciendo es algo indebido. Es todo lo que hace, acusarme, decirme a mí todo lo que yo estoy haciendo mal. Pero al pensar de esa manera, cuando yo me doy cuenta que estoy haciendo algo indebido,
lo que hace es direccionarme o dirigirme básicamente hacia Él. Entonces, solo la gracia puede llevarnos a Dios. Fíjense muy bien en lo que estoy diciendo. La ley no nos puede llevar a Dios, nos dirige a Dios, pero la gracia sí puede llevarnos a Cristo. Porque esto es realmente lo más importante. Esto produce un gran dilema en nosotros como cristianos principalmente. Un gran dilema se produce en nosotros. Es más, en esta predicación, en este mensaje, ya sé que hay muchas interrogantes en su mente, en su corazón inclusive. Pero déjenme desarrollar algo que creo que es importante para nosotros esta mañana. ¿Por qué? Esto produce gran dilema en nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque dentro de cada uno de nosotros existe un fuerte sentido de legalismo. Es la razón. Dentro de nosotros existe un fuerte sentido de legalismo. Entonces, lo que queremos a través del legalismo es llegar a Cristo sin ayuda de nadie. Fíjate muy bien en lo que estoy diciendo. Fíjese muy bien en lo que estoy diciendo. Queremos a través del legalismo llegar a Cristo sin ayuda de nadie. El legalismo le agrada a la ley de Dios. Perdón, le agrega a la ley de Dios. Esto es lo que hace el legalismo, y también le agrada, por supuesto. No solo le agrega, sino también le agrada a la ley. Entonces, el legalismo le agrega a la ley de Dios. Eso es lo que hace el legalismo, tomando la aplicación de ella y alzándola al nivel de la ley misma. Muchas veces el legalismo se alza a nivel de la ley para que se cumpla, para que se lleve a cabo, para que se haga aquello. Entonces nos convierte en policías de lo moral. Eso es lo que hace la ley realmente. Nos convierte, o el legalismo, nos convierte en policías de lo moral. Fariseos orientados hacia las reglas. Oh, cuántas reglas. De eso voy a hablar más adelantito realmente. Entonces el legalismo es tan atractivo para nosotros porque nos excusa de cualquier responsabilidad. Decidimos que si nos aprendemos las reglas y jugamos con esas reglas, no tendremos que pensar. Es decir, solo tenemos que cumplir esas reglas. Y curiosamente hablando, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, cómo luchó contra ello, cómo peleó contra ello. Hablaré de esto un poquito más adelante, en verdad. Las reglas. ¿Esto de qué nos habla? Simple y sencillamente nos habla de legalismo, en verdad. El legalismo que en nuestras vidas está y que no podemos quitarnos de encima. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo dejar de ser legalistas. Muchísimo trabajo. Es una lucha encarnizada en el pueblo de Dios, en la iglesia. Muchas veces el legalismo. ¿Cómo funciona esto? Déjenme decirles que no tendremos que depender del Espíritu de Dios. Primeramente, dijimos que queremos llegar a Cristo sin ayuda de nadie. Es decir, lo que hace el legalismo es exactamente eso. Yo no necesito a nadie, solo tengo que cumplir con estas reglas, con estas normas, con estas cosas para llegar a Dios. Pero por otro lado también, no tendremos que depender del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y por esa razón busco las reglas y busco el legalismo para que de esta forma yo pueda llegar a Dios. No necesito a nadie y no necesito al Espíritu de Dios para que yo pueda llegar a Él. Y entonces podemos ser independientes. Es decir, mi legalismo, mis enseñanzas, lo que yo creo, lo que yo pienso que debe ser y que me debe llevar a Dios es realmente lo que cuenta. Entonces, simple y sencillamente podemos ser independientes. Una vida orientada, escuchen bien esto que voy a decir, una vida orientada por reglas es más fácil que una vida orientada por la gracia de Dios. Vuelvo a repetirlo porque me parece que es sumamente importante este punto. Una vida orientada por reglas es más fácil que una vida orientada por la gracia de Dios. ¿Qué les parece esto? ¿O qué nos parece esto?
¿Por qué? Porque habitualmente abusamos de la ley de Dios de esta manera. Cuando agregamos reglas a la palabra de Dios, se nos olvida que la única justicia que tenemos es la justicia que se nos ha dado a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos olvidamos de esa justicia de Cristo y formamos nuestra propia justicia, realmente es cuando tenemos dificultades muy serias. Y yo decía que hace unos momentos que iba a mencionar algo acerca de que Jesús tuvo que luchar con el legalismo. No sé cuántos de ustedes saben que a la ley de Dios los fariseos, los saduceos, los herodianos y todos ellos agregaron muchísimas cosas a la ley de Dios, miles, cientos de ellas, en verdad. Entonces, cuando Jesús llega a su pueblo, ya habían agregado muchísimas reglas, muchísimas más cosas de lo que realmente la ley decía. Y por esa razón, cuando Jesús se reúne con pecadores, como dice la Biblia, para comer con ellos, y sobre todo en un día que era consagrado, que era el día séptimo, que era el Sabbat, como le conocen los judíos, el día que Dios había dicho que debíamos descansar y que no debíamos hacer absolutamente nada en él. Ahí está en la ley, usted lo puede leer en la ley, en los 10 mandamientos, está claro. Y cuando Jesús viene y rompe de alguna manera con eso que ellos creían que era súper sagrado, sumamente sagrado, no podías hacer nada en ello. Bueno, cuando escuchamos a Jesús hablar, escuchamos cómo Jesús primeramente les dice a ellos mismos que han puesto esa ley, supuestamente hablando, o lo que la ley no decía, porque está lo escrito y lo no escrito. Entonces ellos pensaban que nada podía hacerse en ese momento. Y bueno, Jesús les dice, bueno, ¿y ustedes no llevan a comer a su buey en ese día? ¿No lo llevan a tomar agua a su burro, a su asno? ¿No lo llevan a tomar agua a su caballo? ¿No lo llevan ese día a hacerlo? Bueno, ese es trabajo. Ahora Jesús dice, bueno, ¿qué es más importante? ¿El sábado o el hombre? El hombre tiene necesidades, por supuesto, pero más importante el Sabbat que cubrir las necesidades de las personas. Bueno, dice Jesús, lo siento, pero las personas están por encima del Sabbat. No es porque Jesús estaba violando la ley del Sabbat o de ese día, sino simple y sencillamente lo que Dios quería era que hiciéramos cosas relacionadas con Él. No que no hiciéramos cosas, sino que hiciéramos cosas que verdaderamente tenían sentido para Él, como ayudar a una persona. Y en ese momento Jesús sana a una persona. Claro, era lo más importante, pero noten por favor en el fondo cómo las reglas que habían puesto ellos mismos a la ley que estaba escrita habían prácticamente nulificado el sentido en el cual esa ley había sido escrita por Dios, había sido dada por Dios en realidad. Entonces, lo que sucede en nuestras vidas es que nosotros somos muy dados a ese asunto de agregar cosas a la ley, de agregar cosas a la palabra que la palabra no enseña, y eso se llama legalismo. Cuando nosotros agregamos cosas a la palabra que la palabra no está enseñando, eso se llama legalismo. Por eso decía yo que es una lucha encarnizada que tenemos los creyentes, los cristianos, contra ese pecado, contra ese mal. Entonces, dos cosas he dicho hasta aquí, que cuando entramos en el legalismo, claro, por supuesto, queremos nosotros llegar a Cristo sin ayuda de nadie, solo de legalismo. Y por otro lado también no tenemos la ayuda o no necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, solo la ayuda del legalismo, porque una vida orientada por reglas es más fácil que una vida orientada por la gracia de Dios. Esto realmente es lo que queremos comunicar a ustedes esta mañana. Esto es realmente lo que Dios me está comunicando a mí para que yo lo comunique a ustedes. Entonces Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 3 versículos 4 al 5 las siguientes palabras: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios,
No que seamos competentes, fíjense muy bien lo que Pablo está diciendo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo que nosotros mismos, por nosotros mismos, o algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 3 cosas está diciendo el apóstol Pablo en estos 2 versículos, 4 y 5 de 2 Corintios capítulo 3. Primero, de tal confianza tenemos mediante Cristo. La confianza es en Cristo, es mediante Cristo, para con Dios. Confiamos en Cristo para con Dios. Segundo, no que seamos competentes, es decir, yo no puedo, yo no tengo la capacidad para hacerlo, yo no soy competente. ¿Quién es competente? Simple y sencillamente para tener esa confianza, para llegar a tener esa gran confianza en Dios. Y Pablo dice, no somos competentes para eso. Usa el término, no seamos competentes por nosotros mismos para pensar en algo que es de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. La competencia no viene de mí. Yo no soy competente. Eso viene de Dios. En verdad. Hermanos, esta es la gracia exactamente. Allí vamos. Es allí donde Dios quiere colocarnos. Es allí a donde Dios quiere llevarnos. Entonces, uno de los primeros padres de la iglesia, llamado Crisóstomo, dijo estas palabras: bendice a Dios que no tan solo entregó toda la justicia a Cristo, pero todo lo requerido por Dios también fue entregado por Dios. Todo lo requerido por Dios también fue entregado por Dios. En Cristo, la justicia que me exige a mí la ley, yo no la puedo cumplir en lo más mínimo, en la tilde más ínfima. Yo no la puedo cumplir. Por eso Dios puso en Cristo la justicia que yo no puedo cumplir, que nosotros no podemos cumplir. Y esto me lleva a la última parte de este mensaje. La ley revela la perfección de la naturaleza de la moral de Dios. Eso hace la ley. La ley me está diciendo que tenemos un Dios perfecto, eso es lo que está diciendo. Entonces nos enseña lo lejos que estamos nosotros de tener esa perfección. La ley me muestra un Dios perfecto, pero al mismo tiempo me hace ver que yo no puedo ser perfecto, que yo no soy perfecto. Entonces nos recuerda que no somos Él. La ley lo que hace es recordarme que yo no soy Dios, que yo no puedo salvarme a mí mismo, que yo no puedo hacer las cosas como yo quiero, como a mí me gustan, como a mí me agradan. No puedo, sinceramente. La ley es una herramienta en las manos del Espíritu Santo para punzar el corazón del creyente. Es decir, lo que la ley hace es picarme, como decimos vulgarmente hablando, es punzar mi corazón y voltear su camino, voltear mi camino, su vista, su corazón hacia Cristo. Eso es lo que quiere hacer la ley, es punzar mi corazón para que mi corazón corra a Cristo, vaya a Cristo. La ley nos instruye en cómo amar. Fíjense muy bien, la ley nos instruye en cómo amar, pero no nos da el poder para hacerlo. No nos da el poder para hacerlo. Es el anteproyecto para vivir juntos en santidad y armonía, pero no nos permite amar y vivir así. En Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice el apóstol Pablo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense muy bien, Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto me parece que es algo sumamente importante para la vida de todos nosotros. Entonces, la habilidad de obedecer viene de Dios. La habilidad de creer viene de Dios. La habilidad de confiar viene de Dios. No viene de ti.
no viene de tus obras, no viene de mí, no viene de mis obras, no viene de las cosas que yo hago, no viene de aquellas cosas que acabamos de mencionar que nosotros regularmente le ponemos a la palabra de Dios. No viene de ahí, simple y sencillamente viene de obedecer. El obedecer viene de Dios, porque nosotros no podemos obedecer. Estamos condenados al pecado, nosotros estamos condenados al fracaso. ¿Cuántas veces estamos haciendo nuevamente, volviendo a las mismas cosas que hacemos y decimos, ay, nos rascamos la cabeza y decimos, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo vivir de esa manera? En verdad, muchas inclusive dicen, yo no quiero ser cristiano porque vivir de esa forma es muy difícil, y ciertamente es muy difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos a Dios en nuestras vidas. Tú necesitas a Dios, tú necesitas a Cristo en tu vida, quien es el que te va a ayudar a que puedas vivir esa vida cristiana verdadera y genuina en la gracia de Dios, sinceramente. Es importante entonces que nosotros pensemos de esta manera, porque es importante en realidad. Adicionalmente, la gracia nos libera de las críticas y de un espíritu de crítica. No solamente nos libera a nosotros de las críticas, vivir en la gracia, sino nos libera de criticar a otros también, porque todos estamos en el mismo lugar. Yo soy un pecador, ¿cómo puedo criticar a otro pecador? No puedo, no debo, simple y sencillamente. Si usted piensa que es pecador, obviamente no puede criticar a otro pecador. La gracia en un momento dado me libera de eso. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador que va constantemente a Cristo, que está buscando constantemente a Dios, porque por sí mismo no puede ser salvo. Entonces, todos estamos en el mismo lugar, completamente indignos de la gracia de Dios y su benevolencia en toda la necesidad de la gracia de nuestro Dios. Déjenme poner un ejemplo final y terminamos este momento. Un empresario joven se había enamorado de una hermosa chica, de una hermosa muchacha. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. Un empresario joven se había enamorado de una hermosa muchacha, pero estaba preocupado. ¿Qué pensarían sus padres? Primera cosa que decía este joven o este empresario. ¿Qué van a pensar mis padres? Otra pregunta. ¿Aprobarían un matrimonio con una extraña en su pequeña ciudad? Es decir, esta chica no la conocían sus padres, era una extraña para ellos. Y el joven se está preguntando, ¿van a aprobar un matrimonio mis padres con una extraña muchacha, con una extraña joven aquí en esta ciudad? Por supuesto, ella era una chica encantadora, pero tendría un carácter impecable, decía aquel joven. Tendría un pasado oculto, entre comillas. Entonces, para salir de esas dudas y de esas preguntas, contrató a un investigador privado para que supuestamente, como lo estamos diciendo, investigara a la muchacha y después entonces él viniera y le dijera lo que estaba pasando. Y así sucedió. El investigador privado fue y vio a la chica, la siguió y vio su vida, conoció algo de su vida, y entonces el reporte que recibió aquel joven empresario fue la siguiente: la señorita tiene un pasado impecable, le dijo aquel investigador, pero ocasionalmente se le ha visto en compañía de jóvenes empresarios de prácticas y principios dudosos. ¿Qué les parece esa respuesta? Entonces, ¿dónde está la chica perfecta? ¿Y dónde está el chico perfecto? No hay. No hay chica perfecta y no hay chico perfecto. Así como no hay cristiano perfecto ni no cristiano perfecto. Todos estamos involucrados en este punto. El que guardó cada uno del punto de la ley no se hizo de ninguna reputación por nosotros. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 5-21, el apóstol Pablo dice: al que conoció pecado
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Fíjense muy bien, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? ¿Quién es la única persona que no conoció pecado en este mundo? Es Jesús, es Jesucristo. Por eso podemos ir a Él confiadamente, en verdad. Creo que es importante que nosotros tomemos esto muy en cuenta. Nosotros podemos ir a Cristo porque Él no conoció pecado, pero al mismo tiempo Dios lo hizo pecador por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios, es decir, ser presentado delante de Dios justo. ¿Quieres ser presentado delante de Dios justo? Ven a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. No confíes en tus propias reglas, no confíes en tus propias enseñanzas, no confíes en tus pensamientos, en tus ideas, no confíes en eso, confía solamente en Cristo y entonces podrás tener una vida como Dios quiere que la tengamos, sin duda alguna. Entonces, como dijera Germán Melville, las siguientes palabras: que el cielo tenga misericordia hacia nosotros, todos los presbiterianos, todos los luteranos, todos los bautistas, todos los metodistas, y por qué no hablar de otros grupos en realidad, porque todos al igual somos paganos, todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios, ya que todos estamos agrietados de la cabeza, todos tenemos una rajada en la cabeza, dicho de otra manera, y desesperadamente en necesidad de corrección. Eso es lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestras vidas. Estamos desesperados por corrección. Dios tiene que trabajar en nosotros a través de Cristo y a través de su gracia y a través de su ley, por supuesto, porque la ley lo que va a hacer es mostrarnos simple y sencillamente la necesidad de Cristo, y la gracia de Dios nos lleva a Cristo. Por favor, venga a Cristo, entregue su vida y su corazón a Cristo, y los que ya lo hemos hecho, sigamos como si no hemos llegado, porque necesitamos vivir una vida como Dios quiere que la vivamos, simple y sencillamente. Hermanos, quiero pedirles para que ustedes reflexionen, lean, reflexionen y oren durante esta semana. Quiero pedirles que por favor vean este capítulo de Gálatas, capítulo 3, versículos 23 al 29, y entonces contesten las siguientes preguntas. Gálatas 3, 23 al 29. Esto es solamente para leer, reflexionar y orar durante esta semana. ¿Puedes distinguir la diferencia entre la ley y la aplicación de la ley? Entre la ley y la aplicación de la ley. Piensa en un ejemplo en el que quizás estés pidiendo a otros lo que la Biblia no dice o no pide específicamente hablando. Fíjense muy bien. Piensa en un ejemplo en el que quizás estés pidiendo a otros lo que la Biblia no pide específicamente hablando. Entonces, hazte esa siguiente pregunta: ¿ves alguna tendencia en ti a elevar tu aplicación de la ley de Dios al mismo nivel de la ley? Segunda pregunta, todo eso está en la primera pregunta. ¿Existe alguna área de tu vida en la que ante los ojos de otros obedeces la ley? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Existe alguna área en tu vida en la que ante los ojos de otros obedeces la ley, pero en tu corazón la quebrantas? Ante los ojos de otros obedeces la ley, pero en tu corazón la estás quebrantando. Piénsalo. ¿Existe alguna área que funciona de esa manera? Tercero, ¿en qué áreas de tu vida la ley podría acercarte a Dios? Y cuarto, dale gracias a Dios por la ley, por supuesto. Dale gracias a Dios por la ley. Pídele a Dios que su ley te acerque a Cristo y que dirija tu búsqueda por la santidad, porque al fin este es el camino, en verdad. Este es el camino que todos debemos buscar. Buscar ese camino de la santidad es buscar a Cristo, es buscar a Dios, es buscar su gracia, es andar en su gracia, es caminar en su gracia. Y entonces, al caminar en la gracia de Dios,
La ley lo único que hace es mostrarme mis debilidades, que me lleva a la gracia y buscar a Dios todos los días. Eso es exactamente lo que Dios quiere que nosotros vivamos y hagamos. Por favor, incline su rostro ahí donde está y oremos a Dios. Padre, te adoramos en esta hora y te damos toda la gloria y la honra que solamente tú mereces. Oh Señor, que este aspecto de la ley y la gracia, o la gracia y la ley, haya sido un poquito explicado en nuestras vidas esta mañana y entendido también, para que nosotros sigamos viéndonos delante de ti como lo que somos. Seguimos siendo pecadores, necesitados de tu gracia todos los días, en todo momento, en todo tiempo, porque en todos los días y en todo momento y en todo tiempo te estamos ofendiendo. Oh Señor, ayúdanos a vivir como tú quieres verdaderamente. Oh Señor, quiero pedirte también por aquellos que todavía no te conocen, que todavía no han entregado sus vidas a ti, que están dependiendo de sí mismos, que están dependiendo de sus propias leyes, de sus propias normas, que están dependiendo de aquellas cosas que ellos piensan que deben depender y no de ti realmente. Inclusive muchos nos hemos vuelto legalistas y dependemos del legalismo y no dependemos de ti, Señor. Que por favor entreguen totalmente su vida y su corazón a ti. Por esa razón, Señor, te ruego que obres en sus vidas, en sus corazones, y que la sangre de Cristo limpie sus faltas y sus pecados, así como también lo ha hecho con nosotros, limpiar y purificar nuestro corazón cuando nos hemos dado cuenta que somos pecadores y que te necesitamos. Señor, llévanos a ti, llévanos a tu presencia, llévanos a esa roca que eres tú, Señor, para que estemos allí seguros siempre en nuestras vidas. Y Padre, despídenos en paz, porque tú lo has dicho en tu palabra, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que el amor de Dios, extraordinario amor de Dios, y que la presencia del Espíritu Santo para guiarnos a Cristo, para guiarnos a Dios, esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos vernos la próxima ocasión para escuchar otro mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder. El corazón más negro
para todo pecador.